quitar la vida a toda su familia, salga solamente porque el juez dijo que es justo y que es amoroso? Parecería que ese juez es peor o igual que el asesino, que no le importan las cosas. Pues de la misma manera Dios no puede simple y sencillamente venir y decirle al pecador, vete, sin que haya ningún pago, sin ninguna recompensa por el pecado. Amén. Por eso que dice que Jesucristo vino a hacer el pago, el precio por nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, cuando llegue este tiempo, nosotros tenemos que recordar eso y entender de que no fue algo gratis, que nos costó a nosotros únicamente creer por gracia, por fe, pero realmente el precio que Jesucristo pagó por nosotros sigue siendo pisoteado. Anoche, no sé, algo sucedió mientras estábamos en la iglesia, en el aniversario del aposento alto. No sé, pero de alguna manera venía, no sé si un pensamiento, no sé cómo describírselo, pero venía algo que decía a mi mente: las iglesias están llenas de religiosidad. Las iglesias están llenas de religiosidad, incluyendo la nuestra. ¿Por qué? Porque como escuchamos el día viernes, el labio del apóstol Maldonado, tenemos apariencia de piedad, dice la palabra de Dios, pero negamos la eficacia. ¿De qué manera negamos la eficacia? Cuando nosotros no ponemos en práctica lo que estamos viviendo. Cuando la palabra de Dios no hace una transformación en nuestra vida. Se recuerda que hace un par de semanas yo le decía, es casi imposible poder ser expuesto a la palabra de Dios, poder entender lo que la palabra de Dios dice y que no haya un cambio en nuestra vida. Si la palabra de Dios misma dice que es cortante, más que espada de doble filo, que penetra, amén, hasta lo más profundo del hombre y puede discernir los pensamientos del corazón. Entonces, ¿cómo es que no hay un cambio? ¿Cómo es que no puedo yo ir a otro nivel? Tenemos que vivir una vida de búsqueda. Hoy le daba un ejemplo mientras estábamos antes del servicio hablando y decíamos, una persona cuando va a un gimnasio para poder estar en una mejor condición, los primeros 2 días de ir al gimnasio, ¿qué resultados positivos ve? No ve nada. Lo único que ve son brazos y piernas adoloridos. No hay nada más. Las mismas libras están ahí, el mismo cuerpo deformado está ahí, solo hay más dolor. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué sucede? No porque usted experimentó dolor al principio y no ve resultados, usted se rinde. Usted sigue caminando porque entiende que al final hay testimonios de personas que lo han logrado hacer. Por lo tanto, eso es lo que nosotros hacemos. Vivimos, dice la palabra de Dios, y vencemos a través del testimonio, a través de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque a veces creemos de que vivimos vidas que no afectan a otras personas. A veces yo creo que mi testimonio afecta a mi vida únicamente. Y olvidamos que los ojos de toda la gente están puestos sobre nosotros. Usted porque no lo escucha, tal vez no lo sabe totalmente. Pero yo le aseguro, Wilmar, por así decir, por coger un nombre, Wilmar tiene un concepto de todos ustedes. Así como ustedes tienen un concepto de Wilmar. Bueno o malo, no sé cuál sea. Y así cada uno tiene un concepto de cada uno de nosotros. Entonces, si se da cuenta, nuestro testimonio cuenta. Lo que hablamos, lo que decimos, cuenta. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos porque ese testimonio puede ser de bendición o puede servir para que otras personas caigan. Hoy hablaba yo con una persona y me decía, en una ocasión, pastor, usted decía, no se permite a los sugieres. Yo servía en ese tiempo y decía, por favor, no más que en chicle dentro de la iglesia. Y él dice, al rato yo veo que alguien saca un chicle y se lo da a su pareja también. Y entonces dice, yo molesto, no hallaba ni cómo decir, porque sí me molestó, porque sentí que era como retando lo que se acababa de decir. Yo cogí un papelito y le puse, en la iglesia no se puede mascar chicle, y se los pasé. Y la persona me quedó viendo y uno de ellos pues solo me vio tranquilo, la otra persona ya me paró la cara. Entonces podemos ver realmente que cuando no estamos abiertos, ese testimonio termina afectando personas. Personas que tal vez lo hacen con la buena intención. Personas que tal vez lo que quieren es servir en el ministerio. Y a veces el rechazo de nosotros, el rechazo de una palabra que es únicamente para que vivamos mejor, para que estemos mejor, puede afectar corazones.
Amén. Pero en este día yo quiero, por favor, que usted abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento conocido como la ley para los judíos, la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Libro de Deuteronomio, y quiero que estemos en el capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 y verso 1. Amén. ¿Tienen? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar un poco acerca de las condiciones para la restauración y para la bendición. Condiciones para la restauración y para la bendición. ¿Cuántos acá necesitamos ser bendecidos? Yo necesito la bendición de Dios continuamente. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser restaurados? ¿Qué significa restaurar? Restaurar, dice, es traer algo a su estado original. ¿Sí? Algo que estaba en esta manera se deterioró y ahora es necesario traerlo a su estado original. Deuteronomio capítulo 30. Condiciones para la restauración y la bendición. Verso 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Oramos. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu amor que es grande. Señor, en esta semana queremos recordar de una manera más intensa, Señor, el sacrificio, Señor, hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo tu Hijo, Señor, para que una vez más pudiésemos volver a la restauración, Señor, al estado original que tenías planificado para nosotros, Señor, tu creación, mi Dios. En el nombre de Jesús te rogamos en esta noche que tú hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestros corazones, y podamos recibir una palabra, Señor, que nos edifique, una palabra que nos motive, Señor, para obedecerte y para hacer tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, háblanos en este día. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos hablado en ocasiones de que Dios es un Dios de bendición, verdad? Pero la palabra de Dios también nos enseña que Dios maldice. Esto es un término que la gente a veces no le gusta aceptar. Es muy difícil entender para alguien que Dios maldice. Pero la palabra de Dios claramente nos enseña. Hay condiciones para la bendición y hay maldición para la desobediencia. En este verso 1 empieza diciendo: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La bendición, si fuiste obediente, o la maldición que he puesto delante de ti. Si la maldición fuera, dice, y te arrepintieres. ¿Cuál es el primer concepto para poder salir de la maldición? ¿Cuál es lo primero, el primer paso que tenemos que hacer para salir de la maldición? Arrepentirse. Usted sabe de que muchas veces somos expuestos a circunstancias. Y a veces decimos, ¿cuántos hemos dicho, el diablo me está dando duro? El diablo le ha agarrado conmigo. No me quiere soltar el diablo. Y sabe que muchas veces sucede que es la misma maldición a causa de nuestra desobediencia. Hoy aprendíamos algo tremendo. Decíamos cómo toda esta palabra que estamos leyendo y estudiando iba dirigida ¿a quién? Iba dirigida al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, a la nación santa, al linaje escogido, al sacerdocio real, a ese pueblo. ¿Para qué? Para que fueran un pueblo totalmente diferente a los demás pueblos. Pero aún con todo el cuidado de Dios, aún con toda la palabra, aún con todos los hombres que levantó, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel se rebeló a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel se rebeló a la autoridad y a la obediencia que Dios demandaba. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dios, por un lado, levanta
las mismas personas u organizaciones que destruirán tu vida. Las personas que serán la maldición en tu vida. Y dábamos un ejemplo bien claro. Nabucodonosor no era un hombre judío. Nabucodonosor no era un hombre que había crecido cerca. Era de muy lejanas tierras, de Babilonia. El reino de Babilonia estaba muy lejos. Pero ¿qué sucedió? A causa de eso, a causa de la desobediencia del pueblo, Dios levantó un hombre desde su juventud, lo hizo guerrero, lo hizo fuerte, lo hizo agresivo. ¿Para qué? Únicamente para que sirviera como verdugo en contra de su propio pueblo. ¿Se imagina ustedes? ¿Por qué yo le estoy hablando de estas cosas? Porque es necesario que entendamos que el Dios que es amor, también dice su palabra, que fue un fuego consumidor. Amén. A veces a la gente se le hace difícil entender y decir, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas? En ocasiones entendemos que Dios nos va a hacer pasar por el fuego. ¿Para qué? Para ser probados. Pero ¿qué pasa si hoy no está siendo probado? ¿Qué pasa si hoy lo que está sucediendo es que está siendo corregido? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios y en el libro de Salmos que el padre al hijo que ama, corrige. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser corregidos por Dios? René me daba un verso bíblico en el libro de Proverbios muy tremendo. Yo se lo compartía el miércoles. Vea que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, llamado el libro de la sabiduría, habla acerca de eso mismo, de la sabiduría. Y decía, en uno de los versículos, no recuerdo si es el 8 por ahí, capítulo 9, verso 8, y decía, corrige al sabio y te amará. Corrige al escarnecedor y te odiará. Vemos dos actitudes diferentes, ¿verdad? La corrección puede tener doble sentido. Entonces dice, el sabio cuando es corregido, agradece y ama. El escarnecedor, dice el término bíblico, cuando es corregido, odia. Amén. Pero dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cómo reaccionar? Dice la palabra de Dios que Dios al hijo que ama, corrige. Entonces, cuando Dios me está corrigiendo, yo debo entenderlo desde el momento que si Dios me corrige es porque me ama, no porque me quiere ver destruido. Todas estas son advertencias que Dios hablaba a su pueblo. ¿Para qué? Para que no tuviese que acontecer todo lo que vimos que sucedió a lo largo de la historia. Hace unos días yo le hablaba el mismo holocausto que sucedió allá por 1937, donde millones de judíos fueron muertos, hombres, mujeres, niños, ancianos, de todo nivel, no importaba su condición social, fueron asesinados. Y créame que le parte el corazón a uno. Hay películas, hay documentales de ver lo que este pueblo tuvo que pasar. Y tendría yo que ser un hombre de corazón de piedra para no quebrantarme ante esta tristeza, ante este dolor. Pero ¿sabe qué? Llega un momento donde uno dice, es la consecuencia. Dios habló, Dios advirtió. En tiempo y fuera de tiempo el Señor traía la palabra. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios, que dice, esto sucederá. Por eso este verso 1 del capítulo 30 dice, sucederá. Que sucederá es algo en tiempo futuro, algo que va a pasar. Amén. Y está hablando de una maldición, dice, que yo he puesto delante de ti. Y dice, si te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde yo te hubiere arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Primero, número 1, dijimos, está hablando de un arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra arrepentimiento? Hoy el apóstol Maldonado, yo sintonicé el Rey Jesús allá en Miami, ya cuando iban a más de la mitad del servicio, de la predicación, perdón, y no pude ver exactamente cuál era el tema original. Pero algo que yo sí pude notar es de que el pastor hoy estaba hablando exactamente de eso. Estaba hablando del arrepentimiento. Era, no sé si una continuación de lo que habló en Orlando. ¿Por qué? Porque estaba hablando de que estamos, lo mismo que yo le decía, estamos llenos de religión.
la iglesia del Señor está llena de religión. Por eso es que no podemos demostrar nada. Por eso es que la gente afuera no puede venir y buscar a Dios, porque no ven a un Dios real, no ven a un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a manipular la situación de la iglesia. Hemos aprendido que para sentir la presencia de Dios basta únicamente que haya una música agradable que pueda hacer sentir nuestro corazón, que nos quebrantemos por un momento, que podamos llorar. Pero eso no significa nada. Yo le compartía, yo soy muy raro para caer, que una persona me ponga manos y yo caiga. ¿Por qué? Porque el mismo pastor Pablo Vega de Orlando dice, lo más importante no es que caigas, lo más importante es cómo te levantas. Porque hay gente que son expertos en caer, pero así como caen, se levantan. Y en Orlando yo vi algo tremendo, ¿verdad? Algo que le pusieron mano a alguien, cayó, y yo creo que no había llegado al suelo cuando ya los sugieres lo levantaron y lo llevaban a sentarse.